Buenos días, una vez más, damos gracias a Dios para que entonces podamos tener también y participar. Aquellos que se conectan vía Facebook, damos gracias a Dios, que Dios les bendiga grandemente y que sean edificados juntamente con nosotros, los que estamos aquí presencialmente en la palabra del Señor, en una iglesia 100% bíblica, 100% de Cristo, 100% cristiana, 100% de Dios, amén. Porque vivimos, enseñamos y vivimos lo que dice la palabra de Dios, única y exclusivamente. ¿En cuál serie estamos, hermanos? Bien, nada más. El corazón, ¿verdad? Estamos en la serie El corazón. Vamos a compartir con ustedes, iglesia amada del Señor, de una característica de todos nosotros como hijos de Dios que debemos tener, y es un corazón que persevera. Anótele ahí, por favor. El corazón que persevera. En Isaías capítulo 26, versículo 3, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Fíjese, hay una promesa aquí de Dios. Hay una causa y efecto de llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado en su palabra. Fíjese bien, primero viene el efecto, ahora sí que lo anticipa. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjese nada más, qué palabra tan llena de esa promesa de Dios, esa riqueza espiritual que todo ser humano requerimos. El Señor traerá paz, pero una paz completa a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, o sea, está enfocado y nada más, no hay otra cosa más importante que estar enfocado en la voluntad de Dios. Dice, porque en ti ha confiado. Y luego sigue el versículo 4. Confíen en Jehová perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. En Él está la fortaleza de los siglos. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos estar en un momento determinado, pues, débiles, desanimados, un poquito ahí amedrentados por las circunstancias, por esa incertidumbre? Pero aquí nos dice Dios en su palabra que confiemos en Él, pero perpetuamente, para siempre, por siempre. Porque solamente en el Señor está la fortaleza de los siglos, o sea, por siempre también y para siempre. El corazón que persevera. Cuando hablamos de perseverar, debemos citar del griego, porque esta cita bíblica la tomamos de ahí de una cita bíblica, no está. El término lo tomé de una cita bíblica de un pasaje del Nuevo Testamento que voy a compartir enseguida. Perseverar, pues, viene del griego parameno o parameno. Entonces, perseverar significa permanecer, significa quedarse ahí, significa estar cerca. Entonces, Dios en su palabra nos dice que guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento permanece en Él, se queda en Él, está cerca de Él. Pregunta, hermanos, ¿cuántas veces hemos dejado de luchar por aquello que anhelábamos obtener? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces sucumbiste? Quizás porque era difícil, quizás porque representaba un reto muy grande, pero ¿cuántas veces hemos dejado de luchar por aquello que anhelábamos obtener? Ahora bien, hay una cosa. Si hoy nos damos cuenta, o nos damos cuenta al tiempo, de que eso que se anhelaba, en lo que se perseveraba, en lo que se afanaba quizás, no era conforme a la voluntad de Dios, pues gloria a Dios, ¿no? Que sucumbiste. También de repente somos disuadidos, ahí aplica el término disuadidos,
pues estar en esa dirección, ¿no? Disuadidos. Pero también, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que fuimos disuadidos en ese respecto. Pero también, ¿cuántas veces dejamos de luchar por aquello que era correcto? Era correcto. Y nadie, aquí aplica el otro término, ¿no? El otro término, nadie nos persuadió, ahora sí, a seguir adelante. Pero hoy, hermanos, con el consejo de la palabra de Dios, quiero persuadirlos a seguir adelante. Persuadirlos a que nos fortalezcamos en Él. Persuadir a que tengamos un corazón que persevera. Amén. Durante nuestra vida, pues, ¿cuántas veces permanecimos haciendo esfuerzo y nos quedamos ahora sí enfocados hasta lograr ese objetivo trazado? Y gloria a Dios por ello, porque hoy en este caso me refiero a aquellas cosas importantes que hoy nos damos cuenta que están acorde con la voluntad de Dios. Porque las cosas que Dios no aprueba, pues qué bueno que nos disuadieron o nos disuadimos. Pero las cosas que Dios aprueba, qué bueno que nos persuadimos que debemos estar enfocados en ellas. Pero me refiero, como le digo, qué bueno que lo lograste, qué bueno que persuadiste, que te persuadieron o que te persuadiste a ti mismo. Pero me refiero enfáticamente a metas trascendentales que era necesario lograr y que eran correctas delante de Dios en el trayecto de nuestras vidas. Pero esos aspectos, iglesia, si no los logramos o no los hemos logrado, es porque no perseveramos. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos. De niño, ¿verdad? Todos queríamos ser médicos, bomberos, ¿verdad? También bomberos. Alguno que otro, Superman, ¿verdad? Por cierto, ¿ya aprendiste a volar? Todavía no, bueno, todavía te falta entonces. Me refiero pues a cosas, todas estas cosas son solamente para que usted se enfoque en algo que sí está correcto. De niño también alguien, algún vecino, algún tío, algún amiguito, amiguita, tus tíos, tus abuelos, tus padres, te invitó a una iglesia cristiana, por ejemplo. Y esa iglesia cristiana a la cual asististe por primera vez cuando estabas pequeñito, pequeñita, pues se te hizo bonito, agradable, diferente a la que tú ibas, o la que uno iba, pero algo diferente y agradable. Y dijiste, hoy qué diferente, ¿no? Pero no perseveramos, pero nos quedamos en el camino. Y eso es lo que posiblemente podemos meditar ahora, ¿no? Pues es que no dependía de mí. Quizás porque no dependía de ti en ese momento, pero después, cuando ya lo podías hacer y te acordabas, ¿por qué no decidiste hacerlo? Bueno, gloria a Dios que nosotros ya estamos acá. Gloria a Dios que estamos comprendiendo cosas trascendentales y que son muy importantes seguir insistiendo y perseverando en ello. ¿Por qué? Porque debemos tener un corazón que persevera. Un corazón que permanece ahí enfocado ahí. Un corazón que quiere, sí, conocer y hacer la voluntad de Dios. Nos hemos encontrado nosotros, por ejemplo, con frases como la siguiente. Si yo hubiera conocido de la palabra de Dios antes, no me habrían sucedido muchas cosas que me acontecieron. Y otros comentarios semejantes a estos, ¿no? Pero hay algo muy importante y deseo que consideremos, hermanos. Si no perseveraste, si no permaneciste, si no te quedaste, pues no te recrimines hoy, no te reproches hoy, no te destruyas quizás hoy por ello, pero si aprendamos. Y quizás esos tiempos perdidos, aunque no se pueden recuperar algunos, no debemos sentirnos fracasados. ¿Verdad? No te sientas fracasado hoy por algo que no lograste. Todavía tienes vida. Todavía tenemos vida, todavía tenemos oportunidad.
Quizás, como le digo, no podamos recuperar esos tiempos perdidos, pero sí corregir por medio de la experiencia a tomar mejores decisiones y tener un corazón que persevera, hermanos. Esa es la realidad. Tenemos hoy una vida, lo que significa que tenemos una nueva oportunidad. Pero aprendamos y que nuestra vida hoy se caracterice por la perseverancia, por la insistencia, por el quedarnos y permanecer enfocados en aquello que es necesario continuar, y aún más porque hoy sabemos y estamos seguros que es conforme a la voluntad de Dios. Ahora yo te voy a decir una cosa. Hay una diferencia en aquellos tiempos a estos tiempos. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está con nosotros, hermanos. Esa es una grande diferencia. Ahora pues, en nuestra vida está Jesucristo con nosotros. Y tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Y Él nos ayudará a perseverar, a fortalecernos en esos planes, en esos proyectos, en esos sueños. Pero no diga, como esos que conozco por ahí, ¿verdad? Que inicias un semestre escolar, un año escolar, y luego pues, ¿qué pasó? Algunos dicen así, mire. Inicia el semestre o el año escolar, al final le echo ganas. Ay, al final le echo ganas, le voy a echar todos los kilos al final. Y al final sucede, ¿por qué no le eché ganas al principio? Posiblemente nos pueda pasar una vez, pero ya aprendemos, ¿verdad? Porque si es un círculo, no hemos aprendido. Y esas son las cosas que Dios nos quiere enseñar. Que tengamos un corazón, ¿qué? Perseverante. Corazón que persevera. Ahorita al principio me relajo, pero al final le echo ganas. Y al final dicen, cuando ya se acumuló todo el trabajo, ¿por qué no le eché ganas al principio? Nos pudo pasar, como le digo, una sola vez, pero que sea un factor o característica de vida que ya desaparezca. Hoy debemos usted y yo aprender a ser perseverantes. Como le menciono, hermano, hoy tenemos a Dios de nuestro lado y debemos atender sus consejos, porque hay cosas, mire, todo esto que he mencionado hasta ahorita son cosas importantes que debemos ser perseverantes en ellos, pero hay algo más importante. Hay cosas más trascendentales. Porque las cosas eternas debemos tenerlas en supremacía, en grado de importancia que debemos lograr, y hay que perseverar en ello, en el camino del Señor, hermanos. Persevera. Dios está contigo. No estamos solos. Dios nos fortalece. Dios nos lleva de la mano. Como le digo, iglesia, el significado de perseverar bíblicamente es permanecer firme en el compromiso de ser fieles a los mandamientos de Dios a pesar de la oposición, a pesar de la adversidad, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de la tentación. Perseverar, pues, es quedarse en el camino, quedarse en él, aunque haya baches y toda clase de obstáculos. ¿Sí? Hay que quedarnos en el camino a pesar de los baches. Y hablando de los baches, nuestra ciudad es precisamente un curso de capacitación, ¿verdad? ¿Cuántos llegamos aquí y pasamos sobre los baches? Bueno, gloria a Dios, ya estamos acá. Bueno, es un ejemplo de que a pesar de los baches tenemos que llegar a nuestro destino, sobre todo espiritualmente. ¿Qué requiero hacer, pues, iglesia? ¿Qué requiero hacer para mantenerme, quedarme y perseverar en ese camino hasta lograr esas metas de hoy, de mañana, de la vida, pero que estén acorde con la voluntad de Dios? ¿Qué debo de hacer? Número uno, iglesia, si es de ustedes los que anotan, número uno, no permitamos que las circunstancias nos detengan. No permitamos que las circunstancias nos desenfoquen. No permitamos que nos extraviemos o nos extravíen en el camino. En segunda de Juan, la segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, fíjese lo que dice, ahí está el fundamento, ¿no? La referencia bibliográfica. Segunda de Juan 1:9, o la APA espiritual. ¿Es APA? ¿Quién hace? Sí, APA espiritual. Cualquiera que se extravía
y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Fíjense nada más, qué verdad tan impactante nos dice Dios en su palabra. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Sin embargo, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y obviamente en esa promesa que se hizo realidad, que el Señor Jesucristo nos dejó su Espíritu Santo. Entonces, dice, el que persevera, el que se mantiene allí enfocado, el que no se aparta de la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, pues va a haber fruto. La perseverancia es un principio de Dios y lo vemos en Él. Lo vemos en Él. Hermanos, una y otra vez se nos predica el Evangelio, una y otra vez se nos predica el Evangelio de parte de Dios por medio de sus siervos. ¿Sí? ¿Cuántas veces le predicaron el Evangelio a usted y le dijeron? Y lo primero hacía los ojos así para arriba. Otra vez aleluya Matarile Lerón. Otra vez cuate con sus cosas. Ay, que no tienen tan ocupados, no tienen otra cosa que hacer, más perdiendo el tiempo. Yo le digo una cosa, por llamarle así, ¿no? Por usar ese lenguaje. O se pierde tiempo haciendo nada, o se pierde el tiempo enfocando en las cosas de Dios. Yo quiero perder ese tiempo. Solamente es ¿cómo se llama? Es sarcástico. Bueno, tiene otro término, pero se me vino a la mente ese término, sarcástico, ¿no? La perseverancia, como le digo, es un principio de Dios. Y es para que la apliquemos y la vivamos en este tiempo para hoy y en el tiempo venidero, que va a ser las consecuencias o el fruto. Fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo 24:13, ahí quedó esta cita bíblica. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Salvo. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta frase del Señor Jesucristo? Fíjese, el contexto inmediato ahí está en el versículo anterior. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, llegará un bachezote, una adversidad, una circunstancia difícil, algo que no entiendes por qué está aconteciendo. Sin embargo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque no debemos poner atención a las circunstancias, a las adversidades, ¿sí? Sino debemos poner nuestra vista en ¿qué? En precisamente lo que Dios es y lo que Dios nos enseña y lo que Dios hace. Perseveremos ahí, iglesia. Cuando somos pues perseverantes en el camino de Dios, que es precisamente lo más trascendental, que son las cosas correctas, pues debemos ahí mantenernos en el camino, ¿qué? Hasta conseguirlas, hasta hacer la realidad. Primero, pues, porque sabemos que enfocarnos en eso, perseverar en ello, es la voluntad de Dios. Y lograr los propósitos de Dios nos traerá con seguridad beneficios importantes para nuestra vida. Yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado. Fíjese, más cosas beneficiosas para nuestra vida de lo que nos pudiéramos imaginar. Por ejemplo, si quiero hablar humanamente para que lo podamos comprender de una manera con ejemplos prácticos del día de hoy, por ejemplo, mejor calidad de vida. ¿Cuántos tenemos hoy mejor calidad de vida en el después que en el antes de Cristo? Todos, hermanos, todos, hermanos. Mejor armonía en el hogar, esa es la realidad. Beneficios, por ejemplo, en tu trabajo, en donde precisamente marca la diferencia entre los demás, simple y sencillamente porque tienes una característica que emana de un corazón perseverante. No seamos como los demás o como demás. En Colosenses 4:14, ¿por qué lo refiero así? No lo busque, solamente le voy a mencionar que ahí viene este nombrecito que es Demas, un personaje, ¿sí? En aquellos tiempos. En Colosenses 4:14 se lee:
se le menciona, dice, le saluda Lucas, el médico amado, y Demas, o Demas. En Filemón 1:24 lo vuelve a mencionar el apóstol Pablo. Aquí estamos Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas, pues, era uno de los que estaban involucrados en las cosas del Señor Dios y estaba cerca, sí, de la obra, de todo lo que implicaba estar activo en la obra de Dios. Lo leímos aquí en estas cartas de Pablo, que convivió con Pablo, con Lucas, con Marcos, con Aristarco. Demas era un siervo de Jesucristo, pero ¿qué sucedió? Precisamente los baches le hicieron sucumbir, no perseveró. ¿Qué testimonio o qué nos aclara, qué nos dice la Escritura con respecto a Demas? Según de Timoteo 4:10 dice así: porque Demas me ha desamparado, cuando más lo necesitaba me desamparó, se fue. ¿A dónde se fue? Al mundo. ¿Qué significa irse al mundo? Separarse de Dios, ir fuera de la voluntad de Dios. Eso fue lo que aconteció. Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, se ha ido. ¿A dónde? A Tesalónica. ¿Quién sabe qué anda buscando allá? La Nueva Versión Internacional precisamente lo dice con otras palabras, segunda de Timoteo 4:10. Pues Demas, por amor a este mundo, pero no se refiere con el amor que amó Cristo al mundo, sino que se refiere que se fue tras las corrientes, el desorden, el pecado que hay en este mundo. Hay que ver el contexto. Entonces me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. En un tiempo, pues, Demas estaba perseverando en el camino junto a otros, incluyendo Pablo, pero de un momento a otro, quizás por las circunstancias, quizás por las críticas, quizás porque veía el futuro de Pablo, quizás por los señalamientos, quizás porque se multiplicó la maldad, etcétera, etcétera, dijo, ahí se ven, yo tomo otro camino. Hermanos, no debemos seguir los pasos de Demas, mejor sigamos el camino de Cristo, el camino que Cristo nos trazó y perseveremos en ese camino. No seamos como Demas o como los demás, ¿sí? Ahora sí que una vez más, dejar de perseverar no es para nosotros. Debemos perseverar en el camino correcto, perfecto, el camino de Cristo. Atender precisamente el consejo de Dios. Y ese es precisamente el punto número 2, iglesia. Para no sucumbir, para tener un corazón perseverante en Dios, debemos atender el consejo escrito de Dios. Debemos atender el consejo escrito de Dios. Fíjese lo que dice Santiago 1:25. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, déjeme para quienes son visuales, mas el que mira atentamente en la perfecta ley y está perseverando en ella, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Fíjense nada más el fruto de tener un corazón perseverante en las cosas de Dios. Dios, pues, en su palabra, en relación con el tema de hoy, iglesia, un corazón que persevera, nos está dando la clave para estar fortalecidos y no caer en la tentación, para no sucumbir ante la confusión o por falta de señalamientos de cómo debemos hacer las cosas. Seguramente a todos nosotros nos han sucedido, después de haber caído en 5, 7, 4 o 8 baches, o menos, 3, ¿sí? Se busca la dirección correcta, le dan una dirección, calle, ahí le ponen el nombre. Y ahí está, ¿verdad? Y ahí está. Y está parado y pues no hay señalamiento. ¿Cómo se llama esta calle? La calle de los baches. ¿Cómo se llama esta calle? Y no sabe. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Está en busca de una dirección y tiene el nombre de la calle y está parado y la calle no tiene nombre, o más bien no está el señalamiento respectivo. ¿Qué hacemos? Pues preguntamos a alguien.
O nos vamos al Google Maps, o revisamos ahí el croquis que hicimos, que está peorcito, ¿verdad? Pero ahí está el croquis y no damos. ¿Qué es lo que se requiere? Mire, le voy a enseñar, le voy a mostrar cómo hasta un niño de 7 años, de 5 años, de 6 años nos enseña. Te lo voy a mostrar, Cómprele a su niño de 5 o 6 años, cómprele a su niño de 5 o 6 años un de esos, cajita de bloques de esos que se arman. ¿Sí? Lego, pues. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que va a hacer el niño? Mire, va a abrir la cajita, va a separar las bolsitas que hay ahí, va a agarrar el manual, lo va a abrir y lo va a empezar a armar. ¿Cierto o falso? Cierto. Aprendamos de un niño de 6 años, iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo cuando posiblemente tengamos una duda, que decidir cómo hacerlo? Vayamos al manual. Vayamos a la palabra escrita, al consejo escrito de Dios, para no fallar, para no, en lugar de armar ahí un carrito, nos salga una lancha. Sí, ¿por qué no viste el manual? Bueno, cuando usted y yo compramos cualquier artículo que requiere algunos pasos e inclusive procedimientos para funcionar, pues debemos ir al manual. Y así evitar pérdida de tiempo, errores que al querer hacer funcionar eso que compramos, esa freidora de aceite que no sabe todavía cómo funciona y ahí la tiene y no sabe cómo usarla, pues ve al manual, hermana. O ese reloj que compró, ¿verdad? Que está presumiendo y le dice, a ver, deme la hora. No, es que no lo he prendido porque no sé cómo. Pues vaya al manual. Hay que programarlo primero. Ya se está acordando cómo le batalló, ¿verdad? Y hasta lo descompuso. Eso que compró y no quiso ver el manual, no funcionó. Hermanos, Dios nos dejó las instrucciones por escrito para funcionar correctamente, para decidir correctamente, para conducirnos en todo tiempo y ante toda circunstancia correctamente. Pero la pregunta es, ¿estamos leyendo las instrucciones que vienen por escrito en el manual? Eso es lo que marca la diferencia. Mire, en Juan 5:39, algo trascendental, pero meramente trascendental, por no leer el manual o leer el manual, pero pues no entenderlo, no comprenderlo. Escuche bien, Juan 5:39, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, este versículo hace referencia a que muchos religiosos de la época del primer siglo estaban dudando quién era el que les estaba hablando de viva voz ahí enfrente de ellos y no le reconocían y no le reconocieron y hasta lo rechazaron, y usted y yo sabemos la historia. No lo reconocían. Esas palabras, pues, que el Señor Jesucristo dijo y que quedaron por escrito en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, simple y sencillamente, pero con letras mayúsculas, significan lo siguiente: ustedes leen y vuelven a leer las instrucciones y desean armar algo, pero no identifican que la pieza clave soy yo. Eso es lo que está significando. ¿No se han dado cuenta que la pieza clave soy yo? Buscan aprender y enseñar a otros, ¿verdad? Pero si ustedes no han alcanzado la vida eterna, porque no se dan cuenta que las Escrituras desde el Antiguo Testamento dan testimonio de mí, imagínense entonces qué van a estar enseñando. Lo único que van a estar enseñando es confusión y no van a poder poner en acción, ¿sí? Y no van a comprender, sino al contrario van a estar rechazando al que es el camino, la verdad y la vida eterna. Y eso fue lo que aconteció.
Y en ese mismo sentido, iglesia, tenemos en este mundo muchas cosas que decidir. Y la instrucción ya está, que si no la leemos, pues no entenderemos. Y si no preguntamos, no comprenderemos. Dios ya dejó sus instrucciones por escrito y están en su palabra. Por citar un ejemplo del diario vivir, ¿qué nos contestaría Dios si un joven hoy, verdad, desea terminar? Yo quiero terminar la prepa o la carrera, o alguien dice, yo quiero entrar a trabajar un buen trabajo, u otro, yo quiero que me asciendan, ¿sí? Yo quiero tener un ambiente familiar cada día mejor, cada vez mejor. ¿Qué es lo que nos contestaría Dios en su palabra? Nos va a decir, persevera, pero en lo bueno. Persevera en escudriñar la Escritura para que esos principios, esos valores se engendren en tu corazón. Primero los comprendas, ¿verdad? Se engendren en tu corazón y los vivas, y como resultado, las bienaventuranzas de Dios. La palabra de Dios dice, si eres flojo en el día del trabajo, ¿qué dice? Tus fuerzas serán reducidas. Entonces, si yo quiero que me asciendan, yo quiero terminar la prepa, yo quiero terminar la universidad, quiero entrar a trabajar en un buen trabajo, quiero tener un logro, sí, personal, persevera, porque si eres flojo, no lo vas a lograr. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Si eres flojo, pues ya no lo seas. Dice, el que robaba, pues no robe más. El que mentía, pues ya no mienta más, hizo un principio. Y el que era flojo, pues ya no sea flojo. Si hablas palabras que no edifican, aprende con perseverancia a encontrar nuevas frases y palabras. Si hay conflicto entre miembros del hogar, ¿qué dice la Escritura en Efesios 4:31? Quítese de vosotros, dice Dios, esas palabras, toda amargura, enojo, gritería y maledicencia, porque así no vas a arreglar nada. Y en la propia palabra de Dios nos dice que nos vistamos de una nueva naturaleza. Pero alguno preguntará, ¿y cómo desaprendo lo que he aprendido pues durante el tiempo de mi vida? O sea, ¿cómo reformateo mi disco duro? Bueno, ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Proverbios 1, oirá el sabio y aumentará su saber. Los proverbios de Salomón, razones prudentes, sensatas, sabiduría de lo alto. Eso es lo que tenemos que hacer. Estamos aprendiendo a tener un corazón perseverante, iglesia. Número 1, no permitamos jamás que las circunstancias nos detengan, nos desenfoquen o nos extravíen del camino. Número 2, debemos atender el consejo escrito de Dios. Número 3, no dejar de congregarse. Es algo elemental. La única forma de recibir la sana doctrina y el buen ejemplo de los hermanos maduros es congregándose. Y ese es un principio que viene en la palabra de Dios, que viene en Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a otros y con mayor fuerza o con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Una persona dijo en una ocasión, ya me inscribí en el gimnasio y lo he pagado, mi mensualidad la he pagado puntualmente ya durante 6 meses y no ha pasado nada. ¿Qué hago? Y le preguntan, ¿y cuántas veces has asistido? Y contesta, ¿hay que ir presencialmente? Bueno, ¿estamos comprendiendo las cosas espirituales? Una de las preguntas o cuestionamientos de una persona que va iniciando en el caminar cristiano, en esa verdadera fe de Dios, ¿por qué no avanzo en la fe? ¿Está yendo al gimnasio? Estamos comprendiendo, ¿verdad? O vamos. No dejemos de congregarnos, iglesia. Es algo que Dios estableció para no estancarnos. Debemos perseverar también en estar insistiendo una y otra vez en recibir la palabra de Dios, la sana doctrina, convivir con mis hermanos que me van a edificar, que van a ayudar, que van a dar el consejo, hermanos. Esa es la realidad. Por eso Dios estableció la iglesia también, o la congregación donde se reúne en la iglesia para edificarnos unos a otros.
La respuesta es la misma. Sucede lo mismo con el ejemplo del gimnasio. Debemos perseverar, que nuestro corazón sea un corazón que mantenga enfocado, ¿sí? Que permanezca y escuche bien lo que Dios tiene para hablarle en cada una de las predicaciones, en cada una de las enseñanzas. El perseverar, el permanecer, el mantenerse, quedarse en el camino. Escuche bien lo que le voy a decir, porque es muy importante, porque mucha gente aquí es donde se desanima. Todo esto, permanecer, perseverar, quedarse en el camino, estar enfocados en lo correcto, no necesariamente quitará las adversidades. Escuche bien lo que le estoy diciendo. No necesariamente quitará las adversidades. Quitará las adversidades ocasionadas por mi desorden, por mi falta de saber cómo hacer las cosas. Esas sí se van a desaparecer, o sea, las voluntarias. Las involuntarias no necesariamente desaparecerán, quedándose en el camino, permaneciendo en el camino, perseverando en el camino. Sin embargo, reitero, sin embargo, la actitud, la acción, la forma de ver las adversidades será muy diferente. Cristo está contigo. Ahora Cristo está contigo. Es muy diferente estar fuera de la voluntad de Dios, caminar fuera de la voluntad de Dios, a estar en Dios, en Cristo y perseverar en Él. Él nos fortalece y si nos caemos Él nos levanta. Ahora que tu corazón persevera en Cristo Jesús, con sus principios, con sus valores. Ahora es diferente porque Dios está contigo, mi hermano, mi hermana. Deleítate en la palabra, escucha predicaciones de sana doctrina, ora con fe al Padre, verdaderamente creyendo, y entonces se empezarán a experimentar los resultados de perseverar, de tener un corazón que persevera. Y eso marca la diferencia, iglesia. Eso marca la gran diferencia. A ver, dile ahí a tu hermano, tu hermana, persevera en el Señor, Dios está contigo. Persevera en el Señor, Dios está contigo. Persevera en el Señor, Dios está contigo, mi hermano. Cuarto punto, iglesia. Perseveremos, sigamos adelante, permanezcamos ahí. Cuarto punto, no permitas que tu amor por Dios se enfríe. No permitamos que nuestro amor por Dios se enfríe. Apocalipsis o Revelación, capítulo 2, versículo 1. Escribe un mensaje específicamente para esta iglesia, la iglesia en Éfeso, que se estaba dando esta situación. Seguían adelante, estaban haciendo las cosas para Dios, pero ya no lo hacían con la pasión que al principio. Y eso hablaba de ir menguando, y cuidado con eso, hermanos. No permitas que tu amor por Dios se enfríe. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, ¿quién es al ángel de la iglesia? Bueno, al pastor, al encargado que está ahí. Escríbele y dile que mencione esto, que comparta esto, que suscriba esto, ¿sí? Porque es necesario que lo escuchen. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es? Jesucristo. Este mensaje es para ti, encargado de la congregación, para que lo compartas con la iglesia. Y dice, fíjese bien, yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo y conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos, ya no te haces uno con ellos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has descubierto y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti lo siguiente, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, deja eso. Deja eso. Y vienen, y no lo quiero leer, pero usted sabe las consecuencias. Usted sabe las consecuencias que vienen ahí. Hermanos, sigamos perseverando. Dios está con nosotros. No permitas
que lo que Dios una vez hizo en tu corazón, y acuérdate cuál era tu actitud, hoy no llegue ni al 50, al 20 o al 10%. Hermanos, no permitamos eso. Mejor tengamos un corazón que persevera. Amén. Tengamos un corazón que se caracteriza por haber creído total y absolutamente en Dios. Tengamos un corazón que siempre estará esperando lo mejor de su Padre Celestial. Y esto es una realidad. Cuando uno viene al conocimiento de Dios, empieza a conocer sus principios, hermanos, empiezan a suceder las cosas. Van a empezar a cambiar las cosas, o van a empezar a cambiar la perspectiva de las cosas. Ahora, aunque andemos sobre un camino de baches, bueno, se lo estoy parafraseando, hermanos, si ando en camino de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es un principio de Dios. Si ando pues ahora en un camino lleno de baches, de adversidades, que el Señor Dios pues nos fortalezca. Pero ¿sabe cuándo nos va a fortalecer? Cuando sigamos y permanezcamos perseverando. Que estemos insistiendo ahí, que no nos alejemos, que siempre estemos renovando nuestras fuerzas en Él, conociendo su voluntad y vivir, ¿sí?, en el buen sentido, afanados por cumplir su voluntad, conocer sus consejos, estar atentos a su palabra, y entonces que suceda en nuestras vidas lo que Dios ha estado siempre esperando que suceda. Iglesia, simple y sencillamente tengamos un corazón que persevera en Dios. Eso es lo que Dios desea en cada uno de nosotros. Y simple y sencillamente no permitamos que las circunstancias nos detengan. No permitas que las circunstancias te desenfoquen o te extravían. Atiende por favor el consejo escrito de Dios. No dejes de congregarte. Ora al Padre en fe y con fe en Él, exponiendo tu corazón. No permitas que tu amor se enfríe. No dejes tu primer amor, iglesia. Acuérdate, hoy está Dios contigo. Sigamos pues perseverando porque Dios está con nosotros. Sigue perseverando porque Dios está contigo. Una vez más, iglesia, dígaselo al que tiene a un lado. Sigue perseverando porque Dios está contigo. Sigue perseverando porque Dios está contigo. Sigue perseverando porque Dios está contigo. Hermanos de allá atrás, sigan perseverando porque Dios está con ustedes. Amén. Ahora, para terminar, iglesia, vamos a personalizarlo. Repita conmigo. Seguiré perseverando en el Señor porque Él está conmigo. Amén. Dios les bendiga. Padre, yo te doy gracias por tu bendita palabra. Te doy gracias porque no hay nada mejor que deleitarnos en conocer, Padre, tu perfecta voluntad para todos nosotros, Rey. Gracias, Padre, porque hoy deseo tener, Padre, un corazón que persevera en alcanzar todas esas bendiciones espirituales que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, aquí está nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas, todo nuestro ser, Padre, para que se haga realidad cada una de esas promesas de riquezas espirituales y que la vivamos, Padre, y la pongamos por obra en nuestro caminar, Padre. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu paciencia con nosotros. Mi Dios, hoy he decidido permanecer en mi corazón enfocado en ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, de bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos y hermanas, que tengamos un corazón juntos que persevera en Dios. Amén. Dios les bendiga.